Los primeros africanos en el Ecuador. Hola, hoy vamos a hablar de un tema que la historia oficial casi siempre esconde el verdadero papel de los africanos y afrohispanos en lo que hoy es Ecuador. Desde el mismísimo inicio de la colonia se van a dar cuenta de que la historia está incompleta. Los africanos no llegaron después, sino al mismo tiempo que los conquistadores europeos. Su presencia y su aporte fueron cruciales desde el descubrimiento de la conquista de América. Muchos de ellos, tanto libres como esclavizados, fueron aliados estratégicos de los españoles. De hecho, el éxito del proyecto colonizador en esas tierras tropicales dependió en gran medida de ellos. Sin su participación, la conquista habría sido muy diferente. Pero la cosa no se queda ahí. Había una población importante que llamamos afrohispanos, que eran los hijos de conquistadores y mujeres negras. Algunos de ellos se convirtieron en auténticos conquistadores. Esto nos demuestra que la influencia negra era fuerte y temprana. Y aquí viene una de las partes más interesantes. Los pueblos indígenas y los negros se aliaron. Hay ejemplos históricos donde lucharon juntos para sobrevivir. ¿Saben por qué las autoridades coloniales se esforzaron tanto en prohibir la relación entre indios y negros? No era por mala influencia, sino por puro miedo. Tenían terror de que se unieran y formaran una resistencia imparable que pusiera en jaque todo el sistema colonial. La historia oficial ha intentado silenciar o ignorar el aporte de los afrodescendientes, pero su legado está en el corazón de nuestra historia, como conquistadores, aliados y luchadores por la libertad. Es hora de que esta parte de la historia ecuatoriana se conozca y se valore. La formación de los grupos de cimarrones en las costas del Ecuador. Hoy vamos a viajar a la costa del Ecuador para contar una historia épica de resistencia. ¿Cómo se formó el primer territorio libre de esclavitud en América? Esto es sobre los cimarrones de Esmeraldas. Todo comienza con un desastre en 1553. Un barco lleno de personas esclavizadas que venía de Panamá hacia Perú naufraga en la bahía de San Francisco. De este caos emerge un grupo de 23 africanos que logra escapar, armarse y huir a la selva. Su primer líder fue Antón, pero el verdadero estratega que forjó el futuro fue Alonso de Illescas. Él tomó el mando y entendió algo crucial. Para sobrevivir y ser libres tenían que unirse a los pueblos indígenas de la zona. Y así se dio, una fusión cultural asombrosa. Los cimarrones aprendieron las lenguas y los secretos de la selva con los indígenas y a cambio les enseñaron a usar las armas y tácticas europeas. Esta alianza los convirtió en una fuerza invencible que la corona española simplemente no podía someter militarmente. Eran tan poderosos que para finales del 1500 dominaban toda la provincia. Esto obligó a la Real Audiencia de Quito a hacer algo impensable: reconocer esa región como una república de los negros y negras libres. A pesar de las promesas y las tradiciones, los cimarrones se mantuvieron firmes. Con líderes como Juan del Barrio, no solo lucharon, sino que también fueron diplomáticos. Negociaron con las autoridades de Quito para mantener su libertad a través de pactos, incluso recibiendo títulos para legitimar su poder. El legado de Esmeraldas y de los cimarrones es la prueba de que la lucha por la libertad nunca se detuvo. Ellos fueron los pioneros de la afroecuatorianidad. Los principales grupos de cimarrones y sus líderes. En el tema anterior hablamos de cómo se formó la República de los Negros Libres en Esmeraldas. Hoy vamos a ponerles nombres y apellidos a esos héroes de la historia oficial. No les da el lugar que merecen, pero su lucha por la libertad es tan fundamental como la de Sucre o Eugenio Espejo. El movimiento cimarrón, que es el escape de la esclavitud, no fue accidental, fue liderado. Nuestro primer líder conocido en Esmeraldas fue Antón. Él fue el que tras el naufragio tomó iniciativa, aseguró las provisiones y guió al grupo a la selva para escapar del yugo colonial.
pero tras una emboscada donde Antón fue asesinado, el liderazgo pasa a la figura que es el crucial Alonso de Illescas. Illescas no era un esclavo recién llegado, era un afro-hispanohablante, hijo de un español con una mujer negra que incluso había vivido en Sevilla, España. Ese es un punto clave. Su conocimiento de la cultura europea militar le dio la ventaja estratégica para enfrentar a los conquistadores, y su movimiento más brillante fue la alianza que forjó con el líder indígena Pidí. Los negros y marrones aprendieron la lengua y las costumbres indígenas. A cambio, se fortalecieron militarmente. Esta hermandad entre indígenas y africanos fue la muralla que el imperio español nunca pudo derrumbar. Tanto era el poder y la autonomía que habían conseguido, que en 1577 el presidente de la Real Audiencia de Quito le hizo una oferta a Illescas. Le daría el título de gobernador de la provincia de Esmeraldas si sometía a la corona, es decir, le ofrecían poder a cambio de su libertad. ¿Y qué hizo Illescas? Lo rechazó. Él sabía que el verdadero tesoro era el proyecto de la vida libre y autónomo que había construido. A pesar de las muchas expediciones militares y religiosas, Illescas nunca rompió su contacto con la audiencia, pero siempre fue a defender y mantener la libertad de su pueblo. Illescas y los líderes se vinieron después, como su hijo Alonso Sebastián, nos enseñan que la lucha por la independencia en Ecuador tiene raíces mucho más profundas y diversas de lo que creemos. Ellos forjaron una verdadera autonomía en el territorio, sacrificando títulos y honores por el valor innegociable de la libertad.